La noticia principal en las últimas horas en el mundo y en los últimos días tiene que ver con Ucrania. Tras esa crisis surgida por las manifestaciones de protesta al presidente Víctor Yanukovych porque había firmado un acuerdo económico con Rusia y no con la Unión Europea, pues ocurrió que el señor Yanukovych se tuvo que huir del poder, fue a parar a una ciudad rusa, está en este momento en territorio ruso. El secretario de Estado norteamericano John Kerry ha llegado a Kiev, a la capital de Ucrania, ha anunciado un paquete de ayuda de $1.000 millones para ese país. Pero el presidente ruso Vladimir Putin dice que lo que ha habido en Ucrania es un golpe de Estado, que Yanukovych es el presidente legítimo, y tras haber enviado 16.000 soldados a la península de Crimea, una región al sur de Ucrania, que está al costado norte del Mar Negro, pues ha dicho que no va a haber una guerra, pero que Rusia se reserva el derecho de proteger por todos los medios a las personas de la minoría rusa, especialmente en Crimea, independientemente de todo lo que ha pasado. Y desde el punto de vista político, y esta es la pregunta, ¿quién sale ganando aquí? Porque esto recuerda un poco la Guerra Fría, cuando todo era entre Washington y Moscú, entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. ¿Quién gana aquí entre Obama y Putin? Porque parece que Putin estuviera midiendo muy bien hasta dónde aguanta Obama o hasta dónde no aguanta. Creo que ninguno gana. O sea, por una parte es evidente que el presidente Barack Obama asumió una posición lógica de evitar una intervención militar más profunda de lo que había en Crimea, pero él mismo reconoce tácitamente que su influencia es limitada, a pesar de que hablaron de sanciones, que están hablando de algún tipo de prohibiciones de visas. Vimos que en la reunión de la Unión Europea en Bruselas no hubo un consenso, y mientras no haya un consenso entre Estados Unidos y sus socios transatlánticos, donde la relación comercial y económica con Rusia es muy, muy fuerte, difícilmente vamos a ver una coordenada concreta que pueda hacer presión sobre Rusia. Por otra parte, Putin, que por primera vez habla después de que se había mantenido silente durante toda la crisis, creo que reconoce que si bien Occidente no lo va a presionar, los mercados lo van a presionar. Vimos un bajón muy fuerte de la bolsa en Rusia, vimos una depreciación fuerte del rublo. Vemos que esos elementos económicos y la amenaza de que pudiera haber algún tipo de sanción de Europa probablemente pudieron más en su mente que cualquier otra idea imperialista. No comulgo con la interpretación de Angela Merkel en el sentido de que es un hombre que está desconectado con la realidad. Parecería una actitud muy lógica la que está haciendo un plan de largo plazo para tratar de mantener una influencia o por lo menos evitar que el nuevo gobierno en Ucrania asuma posiciones antirrusas. Me llamó mucho la atención su argumentación de qué se sorprende si Estados Unidos hizo lo mismo en Afganistán, en Irak o en Libia, por ejemplo. Digo, es un poco una actitud cínica, ¿no? Si alguien hace algo malo, bueno, ¿por qué se van a quejar de algo malo que haga yo si aquel hizo algo malo? Vimos ya que tomó una posición muy similar en Georgia en 2008. Estados Unidos fue criticado fuertemente por los mismos republicanos que ahora critican a Obama de que George W. Bush no hizo nada y el control de la presencia de Rusia en Ucrania permanece 5 años después. Está haciendo lo mismo, de alguna manera diría yo que es un acto preventivo, al estilo Bush, una doctrina preventiva, donde si bien en este momento no hay asedio contra la población rusa o contra la población prorrusa de Ucrania, está evitando que algo ocurra de parte del nuevo gobierno. Creo que en el fondo Obama pierde en el sentido de que queda claro que no tiene gran influencia sobre su otro par, ¿no?, de las superpotencias, y Putin pierde en el sentido de que demuestra que su propio poder tiene limitaciones cuando los mercados pueden darle una muy mala noticia. ¿No gana ninguno, ni Obama ni Putin? ¿O será que Putin está, como dirían en Colombia, midiéndole el aceite a Obama y resulta que lo está dejando ver como un poco más débil de lo que debería? Yo creo que ha ganado Putin. Yo creo que el objetivo de Rusia es crear en Crimea, pues como lo que ha creado en Abjasia y en Osetia del Sur, en Georgia, o como lo que ha creado en Transnistria, en Moldavia. Es una especie de territorio que controlan ellos y que, bueno, oficialmente la comunidad internacional no reconoce que pertenece a Rusia, pero en la práctica sí. Y a menudo además estos territorios suelen ser problemáticos porque se convierten en centros de tráfico de drogas, de armas, etcétera, como sobre todo ha pasado en Transnistria. Esto además yo creo que también lanza una señal muy mala para los aliados de Estados Unidos, particularmente en Asia, donde países como Filipinas o Japón se están enfrentando al expansionismo chino, también Corea del Sur, y la falta de respuesta por parte de Estados Unidos y de sus aliados europeos es un problema serio. Ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, una creciente alianza entre Japón e India, que son dos países, digamos, que
rodean a China, en parte por el temor de que Estados Unidos no les defendiera en caso de un conflicto con China. Eso también lanza una señal muy clara a China, en el sentido de que si ellos tienen algún tipo de conflicto territorial limitado, como tienen con Filipinas, con Japón, con Taiwán, con Corea del Sur, si lo solucionan, pues si actúan de una forma rápida y, digamos, indolora, la comunidad internacional se va a callar. Creo que también esto es una señal muy evidente de la falta de política exterior, no solo de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea, porque esto está pasando en las fronteras de la Unión Europea. El hecho de que los europeos estemos haciendo absolutamente nada, y como decía José, lo estemos dejando, digamos, todo a las fuerzas del mercado, que son las que están castigando a Rusia, es lo más preocupante. ¿Gana Obama o gana Putin? Primero, quien pierde más, que es la población de Ucrania, por supuesto, que según una columna que leí esta mañana del Boston Globe, se comporta como aquel hijo o hija de padres divorciados, donde los dos padres, que serían Europa o el mundo occidental y Rusia, se pelean por los afectos de esa hija regalando cosas. En el caso europeo, un tratado de libre comercio, en el caso ruso, directamente una dádiva de 15.000 millones de dólares. Pero en términos políticos, yo no estoy de acuerdo con Pablo y pienso que Putin pierde. En primer lugar, ha perdido mucho a nivel doméstico, no solamente por la caída de los mercados, que ha sido dramática, sino porque el 73% de los rusos rechazan la intervención en Crimea, a diferencia del apoyo mayor que tenía cuando intervino en Georgia. Con 3/4 partes de la población en contra, es muy difícil que salga fortalecido a nivel doméstico. Por otro lado, la mayoría de los rusos tienen familia en Ucrania y lo ven como una especie de guerra fratricida en medio de dos de países hermanos. Y por último, no ha tenido el apoyo él tampoco de lo que esperaba de sus aliados. China ha sido bastante silenciosa a la hora de ser su aliado, que siempre ha sido, o generalmente ha sido, de Rusia, y tampoco los otros países de la antigua Unión Soviética, así que ha quedado solo y debilitado.